Muy bien, y en esta nueva serie, en esta serie que se llama Navidad con The Chosen, el día de hoy vamos a contestar una pregunta que he estado mirando, sobre todo en algunos videos que he visto a propósito de la guerra entre el grupo terrorista Hamas y el pueblo de Israel. He estado conociendo mucho acerca del judaísmo y del islamismo, y una de las cosas que me ha llamado la atención acerca de estos videos, ¿verdad?, en los que he escuchado algunos maestros judíos, es que ciertamente hay muchos judíos, muchos integrantes del pueblo de Israel que aceptan que Jesús es el Mesías, ¿sí? Pero también lo que he encontrado es de que muchísimos judíos, sobre todo judíos ortodoxos, o sea, tradicionales, ellos, cuando se les pregunta, bueno, ¿y para ustedes quién es Jesús? De hecho, les puse un video en una ocasión acerca de esto, ¿verdad? Para ustedes, ¿quién es Jesús? Para muchos de ellos, Jesús fue una buena persona, Jesús fue un buen maestro, pues Jesús fue un gran maestro, un gran rabino, fue una persona que enseñó cosas muy importantes, pero hasta allí. ¿Sí? No es más que eso, no es más que un gran profeta, no es más que un gran maestro, pero no es ni el Mesías, no es aquel Salvador que había de venir y que iba a salvar a los seres humanos. Y por eso los judíos, sobre todo los judíos ortodoxos, el día de hoy siguen esperando la venida del Mesías, ¿sí? Porque no reconocen realmente que Jesús sea el Mesías que había de venir. Ahora, una de las preguntas muy importantes que yo encontré en estas entrevistas es, ¿qué le falta a Jesús para poder ser realmente el Mesías? ¿Qué requisitos le falta a Jesús cumplir para que sea realmente Él el Mesías? Y entonces la respuesta es que hay muchas profecías que no se cumplen en la vida de Jesús, ¿sí? Hay profecías que sencillamente no se cumplieron en la vida de Jesús, y esa es la explicación general de por qué muchos judíos ortodoxos no consideran que Jesús sea realmente el Mesías. Eso si nosotros consideramos el judaísmo, ¿sí? Es decir, aquellos integrantes del mundo que tienen al judaísmo como su religión, ¿sí? El judaísmo ortodoxo. Ok, pero por otro lado están los musulmanes, están los seguidores del Islam, que para ellos también existió Jesús. Jesús también fue un gran profeta, Jesús es una persona muy reconocida, pero de allí a que sea el Mesías, de allí a que sea Dios, ahí ya no. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esto es muy interesante. Hay muchas personas en el mundo que saben, que creen que Jesús realmente existió, que saben que Jesús realmente vivió aquí en la tierra, que saben que Jesús fue un gran maestro, que conocen sus enseñanzas, que conocen todo lo que está escrito en los libros sagrados, en el libro sagrado, estoy hablando de libros sagrados porque estoy hablando de la Biblia, ¿verdad? La Torá, ¿sí? La Tanaj. Pero también en el Corán se habla mucho acerca de Jesús, y es interesante que hay muchas enseñanzas, pero esto no quiere decir que ellos lo consideren realmente como el Mesías. Ahora, lo que vamos nosotros a aprender es, bueno, si hay tanta gente que no cree que Jesús es el Mesías, ¿por qué nosotros creemos que sí es el Mesías? O sea, ¿qué argumentos tenemos nosotros? ¿Qué justificación tenemos nosotros como para decir, no, nosotros sí creemos de manera contundente que Jesús es el Mesías? Por eso la conferencia de hoy se llama así. ¿Es Jesús realmente el Mesías elegido por Dios? ¿Es realmente Jesús el Mesías elegido por Dios? Ahora les voy a invitar para que veamos la primera cita que tienen ahí en su boletín, que está tomada de Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 16, que de hecho hace un momento tuvimos oportunidad de leer este capítulo completo, ¿verdad? Mirabay nos hizo favor de dirigirnos en la lectura de Mateo capítulo 16, y la verdad es de que es un capítulo muy interesante de la palabra de Dios. Ahora vamos a leer estos versículos 13 al 16, vamos a leerlos fuerte. Dice así: cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus seguidores. Ok, a ver, de entrada, ¿quién le preguntó a quién?
¿De quién está hablando este versículo? De Jesús preguntándole algo ¿a quién? A sus seguidores, a sus discípulos, cuando estaban en esa región llamada Cesarea de Filipo. Esta es la pregunta, vamos a leerla juntos. ¿Quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? ¿Sí? Ahora, esto es muy interesante la pregunta que hace Jesús, ¿sí? Porque Jesús está con sus seguidores, con sus discípulos y les dice, ¿qué anda diciendo la gente? ¿Con quién me identifica la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Vamos a ver la respuesta. Ellos contestaron, algunos creen que eres Juan el Flautista. No, Juan el Bautista. ¿Sí? Algunos creen que eres Juan el Bautista. Ahora, para este momento, ¿Juan el Bautista estaba vivo o estaba muerto? ¿Estaba vivo? No, ya lo habían matado. Acuérdense que Herodes lo mandó matar, ¿ok? Y eso entristeció muchísimo a Jesús. Por eso la gente decía, no hombre, Jesús es como la reencarnación de Juan el Bautista, ¿ok? Luego, otros dicen que eres Elías. ¿Quién fue Elías? Pues uno que vende tacos allá en la... No, ¿quién era Elías? Uno de los profetas, ¿sí? Uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, ¿ok? Y otros que eres Jeremías, o otro gran profeta, o uno de los profetas. O sea, la gente decía, no hombre, debe ser Elías, debe ser la reencarnación de Elías, debe de ser la reencarnación de Jeremías. Ahora, hago un paréntesis cultural, nada más para que ustedes se den cuenta de que ya en el siglo I la gente creía en la reencarnación de la gente, ¿ok? Lo cual la Biblia dice que eso no existe tal cosa, ¿ok? La reencarnación, eso no es. Dice la Biblia que el decreto de parte de Dios es de que vivamos y muramos una vez y luego el juicio. No hay tal cosa como reencarnación, ¿sí? Yo pensé que en mi vida anterior había sido un gato. No, no fuiste un gato. Tú eres ahora el que eres y eres como, así eres, ¿sí? Es así, es definitivo, ¿ok? Muy bien. Ya que Jesús escuchó qué es lo que la gente decía, que otros decían quién era él, entonces Jesús vuelve con sus discípulos. Fíjense lo que dice. Jesús les dijo, ¿y ustedes quién creen que soy yo? O sea, a ver, eso es lo que dice la gente. ¿Ustedes qué creen? Ustedes que están acerca de mí, ustedes que han visto todos los milagros, ustedes que han visto la alimentación de los 5,000, ustedes que han visto todo lo que yo he hecho hasta este momento, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces el audaz de Pedro contesta. Vamos a ver lo que contesta. Simón Pedro le respondió así, claro, ¿verdad? ¿Cómo decimos? Macizo y directo. Tú eres el Mesías, subráyale eso. Tú eres el Mesías, ¿sí? Pedro le contesta a Jesús y le dice, yo sé bien quién eres tú. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ok, ahora, a ver, vamos a hacer un paréntesis aquí antes de seguir leyendo. Si yo creo que Jesús es un gran maestro, un gran rabino, un gran profeta, ¿es porque yo creo que dice o no dice la verdad? No me pescaron la pregunta, ¿verdad? No, a ver, otra vez. A ver, si yo considero que Jesús es un gran profeta, un gran predicador, un gran maestro, un gran rabino, yo aceptaría que es un gran rabino, un gran predicador, si el predicador miente. No, tiene que decir, tengo que creer que lo que él dice es la verdad. Si no, ¿cómo voy a andar diciendo que es un gran maestro, que es un gran profeta, que es un gran rabino? Ahora, fíjate bien, si Jesús dijo la verdad siempre, y si lo que dijo Pedro estaba equivocado y Jesús realmente no era el Mesías, ¿qué tendríamos que haber esperado de parte de Jesús? Una corrección. Decirle, no, Pedrito, estás mal, cuate. O sea, está bien que sí, pero no es para tanto. ¿Sí? Ahora, ¿qué le contesta Jesús a Pedro cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente? La respuesta de Jesús no es,
Pedro, estás equivocado. Pedro, estás mal. Pedro, te volaste la barda con tu respuesta. No, la respuesta es la siguiente. Jesús le dijo, Simón. ¿Se dan cuenta que contestar Simón es bíblico? ¿Qué le dijo? Simón. ¿Ok? Entonces, la próxima vez que alguien te diga, ¿fuiste a comprar las tortillas? Puedes contestar bíblicamente como Jesús, Simón. ¿Sí? Ok, muy bien, es un chiste. Ok, obviamente es Simón, hijo de Jonás. ¿Ok? Pero ahora ya tienen sustento bíblico para contestar como contesto yo a veces. ¿Sí? Simón. Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres, porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. Pregunto, la respuesta que Jesús le da a Pedro, ¿confirma que lo que Pedro dijo es verdad o es mentira? Le está diciendo, te sacaste la lotería, Pedro, y tu respuesta es correcta. Y tu respuesta, al ser correcta, al reconocer quién soy yo, ahora tú eres una persona sumamente afortunada. Porque esa respuesta que tú diste no es una respuesta que salga de la lógica o del razonamiento humano. Tu respuesta obedece a que el mismísimo Padre Celestial te lo ha revelado a ti. Has recibido una revelación y eso es justamente lo que tú has dicho. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Corrigió Jesús a Pedro? Al contrario, confirmó que su respuesta era correcta y que la respuesta provenía directamente de Dios. ¿Cómo puedo yo considerar a Jesús un gran maestro, un gran profeta y no considerar estas palabras que él mismo dijo? Porque Jesús mismo está reconociendo delante de sus seguidores que efectivamente él es el Mesías. Es más, si tú leíste con atención el capítulo entero, ¿sí? Jesús le dice a Pedro después de estas palabras, justo después de estas palabras, le dice, Pedro, esta revelación que tú has dicho es tan, pero tan importante que sobre esa revelación voy a edificar mi iglesia. ¿Sí? Es un juego de palabras que Jesús utiliza porque la palabra Pedro significa piedra, piedrita, ¿ok? Y él utiliza un juego de palabras para decirle, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? Ahora, fíjate bien, ahí no está diciendo que Jesús va a edificar su iglesia sobre Pedro. Porque la palabra Pedro es piedrita, Cefas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Está diciendo, piedrita, sobre esa gran roca edificaré mi iglesia. ¿Qué está diciendo? Sobre esta afirmación que tú has hecho de que yo soy el Mesías, sobre esa afirmación, esa roca, voy a edificar mi iglesia. No sobre Pedro, sobre la verdad de que Jesús realmente es el Mesías. ¿Te fijas? Nosotros que ya estudiamos las falsas enseñanzas en los domingos pasados, seguramente recordarás sí, que hablamos un poco de historia, y tú sabes que algunos movimientos religiosos consideran a Pedro, ¿verdad?, el fundamento de ese movimiento religioso. Ok, para nosotros no es Pedro el fundamento de nuestra fe, es esa afirmación de Pedro que dice, realmente tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ok, y luego si ustedes se fijaron con atención hace rato que leímos el capítulo 16, Jesús le dice a sus discípulos, pero no digan nada, no lo divulguen. Esto que acaban ustedes de entender de que yo soy el Mesías, no lo divulguen en este momento. Guarden silencio al respecto, porque todavía faltaban muchas cosas que se cumplieran antes de que la misma gente empezara a reconocer a Jesús como el Mesías. Ahora, ¿y qué es un Mesías? A ver, Leo, ¿tú cómo entiendes lo que es un Mesías? A ver, voy con el micrófono para que oigan nuestros amigos del Zoom. A ver, Javier, aquí voy a pasar ahí con tu permisito, ahí con Superman. Para ti, ¿qué sería un Mesías? ¿Cómo entiendes la palabra Mesías? Como un profeta. Muy bien, como un profeta. A ver, Nati, ya que está aquí cerquita, ¿cómo entiende usted lo que es un Mesías? Pues alguien prometido de parte de Dios. Muy bien, alguien prometido de parte de Dios. Muy bien, a ver, Javier. El Salvador. Un Salvador. A ver, Luis. El escogido. El escogido, ¿verdad? Y muy,
muy apropiado para la serie Navidad con los elegidos, ¿verdad? The Chosen. Muy bien, a ver, voy acá con la hermana Graciela. A ver, hermana Graciela, ¿usted cómo entiende lo que es un Mesías? Profeta también. Como un profeta, muy bien. A ver, voy allá atrás con el Robert, que siempre lo tenemos acá, que nunca le pregunto nada, ¿verdad? Karen, hola. ¿Un salvador? Un salvador, exactamente. Muy bien, a ver, vamos a ver qué es un Mesías. Vamos a ver la siguiente referencia. Ahora, para que vean que no estoy tomando referencias que puedan decir, ay, es que esa referencia es cristiana, es protestante, es evangélica o es católica o es lo que sea. Vamos a ver lo que dice la Wikipedia, ¿sí? Así, tan claro como eso, ¿sí? Lo que dice la Wikipedia, ¿verdad? Lo que es la información que está disponible en internet para las personas. Vamos a ver, ¿sí? Consultado en Wikipedia, esto está en la página de Wikipedia. Dice así, vamos a verlo. ¿Lo tienen? ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice, el término Mesías proviene del hebreo Mashiach, que quiere decir ungido. ¿Qué quiere decir? Pónganle ahí un circulito, ungido. Eso es lo que quiere decir. Mesías es una persona que ha sido ungida, ¿ok? De la raíz verbal masa, que quiere decir ungir. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿y qué quiere decir ungir? Por ejemplo, después de bañar, mis hijos se ungen en crema y me dicen, tú también ponte crema. No, yo para qué quiero crema. ¿Sí? Entonces, eso es ungir, ¿sí? Es poner algo, ¿sí? Encima del cuerpo, ¿sí? Es ungir, ¿sí? Por eso, muchas de las cosas que nos ponemos en el cuerpo se llaman ungüentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son soluciones, son cremas, son productos que se untan, que se ungen en el cuerpo de la persona. Ok, ahora, ¿y eso qué tiene que ver con Jesús? Vamos a seguir leyendo. Y se refería a un esperado rey. Subraya eso, ¿sí? A un rey esperado. La palabra ungido está directamente relacionado con alguien que va a ser rey y que va a ser elegido o va a ser, es un rey que es esperado, ¿ok? En el caso, por ejemplo, del Mesías bíblico, estamos hablando de un rey esperado que tenía que venir del linaje de David. En otras palabras, tenía que ser descendiente del rey David, descendiente directo, en línea directa. ¿Sí estamos de acuerdo? Si ustedes tienen oportunidad de leer en la Biblia esta semana Lucas capítulo, ahorita les digo, Lucas capítulo 3, de los versículos del 23 al final, ustedes se van a encontrar la historia familiar de José, o sea, la genealogía de José. ¿Y quién era José? El papá terrenal de Jesús. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, y ustedes van a encontrar específicamente allí, ¿verdad?, que Jesús de padre era descendiente directo de David. En el versículo 32 dice, hijo de David. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso de parte de José, del papá. Ok, y de la mamá, si ustedes van a Mateo capítulo 1, que de hecho les voy a dejar de tarea que en estos días lean todo el evangelio de Mateo, sí, ahorita les voy a explicar por qué. En Mateo 1, luego empezando, lo primero que viene allí es la genealogía de Jesús, pero no de parte de José, sino de parte de María. ¿Y saben qué? Es descendiente directo también de David. ¿Sí estamos de acuerdo? En el versículo 6 dice, Isaí el papá del rey David y David el papá de Salomón, la mamá de Salomón había sido esposa de Urías, etcétera, etcétera. Ok, tanto de padre como de madre, Jesús era del linaje de David. No pariente lejano de David, no. Pariente directo de David. ¿Sí? Ok, seguimos. Que liberaría a los judíos de la servidumbre extranjera y restablecería la edad dorada de Israel. Por eso en el tiempo de Jesús
¿sí? La gente que estaba esperando al Mesías, cuando vio que Jesús se levantó como el Mesías, lo que ellos pensaban era, él lo que va a lograr es que va a echar fuera al imperio romano y en lugar del imperio romano va a reinar Jesús sobre toda la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no entendían que Jesús no había venido a atender cuestiones políticas terrenales, sino que él, su primera venida, tenía que ver con establecer su reino espiritual, no un reino geopolítico terrenal, sino un reino espiritual. Y por eso muchos se sintieron muy decepcionados y dijeron, uy, pensábamos que este era el Mesías, pero no era. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y que eso sigue hasta el día de hoy dentro de los círculos del judaísmo ortodoxo. Ok, seguimos adelante. Dice así, ahí ya se me fue. Se le denominaba así, ya que era costumbre ungir en aceite a los reyes cuando se les proclamaba. Subraya eso, era costumbre. ¿Qué era costumbre? Era costumbre ungir en aceite, no freír en aceite, ungir en aceite a los reyes cuando se les proclamaba. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Cuando alguien era designado rey, aún antes de que llegara a ser rey, cuando era designado rey, era ungido con aceite sobre su cabeza. Y eso era la señal de parte de Dios de que esa persona había sido elegido para ser el siguiente rey. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, vamos a seguir leyendo. Dice así, el término equivalente en griego es Christos, ¿sí? Que significa en griego ungido. Entonces fíjate bien, Mesías es la transliteración al español del hebreo, ¿sí? Que significa Mesías, ¿ok? Cristo es la palabra en griego. Eso quiere decir que Mesías y Cristo son la misma palabra, una en hebreo y otra en griego, ¿ok? Pero hacen referencia a lo mismo, el ungido, ¿ok? Oye, entonces a ver, Mesías y Cristo, entonces ¿es lo mismo? ¿Sí o no? Sí, es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿ok? Derivado de crisma, unción. El término griego ampliamente utilizado en la Septuaginta, es una versión de la Biblia, que fue escrita por 70 traductores de la Biblia, por eso se llama así, Septuaginta, y el Nuevo Testamento dio en español la forma Cristo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces fíjate bien, nosotros ¿cómo nos identificamos en nuestra relación con Dios? Nosotros nos identificamos como cristianos. Eso quiere decir que nosotros somos seguidores ¿de quién? De Cristo. Y creemos entonces que Jesús es el Cristo. Paco, yo pensé que Cristo era el apellido de Jesús. No, Cristo quiere decir el Mesías, Jesús el Mesías. Entonces, eso quiere decir que los que nos hacemos llamar cristianos, nosotros creemos que Jesús es el ungido, el rey ungido que iba a venir y que había sido prometido. Oye, entonces sería lo mismo si nosotros nos llamáramos los mesiánicos. Sería exactamente lo mismo. ¿Sí? Los seguidores del ungido seríamos también. ¿Sí? Somos los mesiánicos porque nosotros adoramos a Jesús como el Mesías que iba a venir. Somos cristianos porque somos seguidores de Cristo, que es el ungido que había de venir. Ahora, les voy a dar un ejemplo en la Biblia de un ungimiento de un rey. Vamos a 1 de Samuel capítulo 16 versículos 12 al 15. Vamos a leerlo, ¿ok? Este es el ungimiento del rey David. Acuérdense que el pueblo de Israel tuvo un primer rey. ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? Saúl, ¿ok? Y Dios lo desechó. ¿Por qué lo desechó? Por andarse metiendo con los videntes, con la hechicería, la brujería, etcétera. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Ok? Y luego esto provocó que Saúl se llenara de mucho resentimiento, se llenara de mucha envidia, ¿ok? Y eso provocó la caída de su reinado. Siendo todavía Saúl el rey de Israel, Dios eligió a un nuevo rey. ¿Sí? ¿A quién eligió? ¿Cuál fue el segundo rey de Israel?
El rey David, que es uno de los más grandes reyes que ha tenido el pueblo de Israel. Y que si tú, por ejemplo, algún día Dios te permite visitar Jerusalén, te vas a encontrar con que hay 1000 cosas acerca de David en la ciudad de Jerusalén, porque de hecho Jerusalén es la ciudad del rey David. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ahora, fíjate bien, Saúl todavía era el rey y Dios ya lo había desechado, ya sabía que iba a ser quitado como rey, y entonces Dios seleccionó a un nuevo rey. Vamos a ver qué es lo que hizo Dios. Primero de Samuel 16, 12 al 15 dice, vamos a leer fuerte, dice así: Isaí mandó que lo fueran a buscar. Su hijo menor era un joven de buen parecer, saludable y apuesto. Ok, fíjate bien, Dios le pide al profeta Samuel, al juez Samuel, que vaya a la casa de un hombre llamado Isaí, ¿sí? Y que de ahí, de entre los hijos de Isaí, Dios le va a mostrar a Samuel quién va a ser el próximo rey de Israel. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, y entonces como Isaí tenía varios hijos, ¿verdad? Los empieza a llamar desde el mayor hasta el menor. Y entonces ve al mayor y Dios le dice, este no es. Luego el que sigue, este tampoco. El que sigue, este tampoco. Y finalmente los revisa a todos, los ve a todos, y Dios le dice, no es ninguno de estos. Y entonces Samuel pregunta, ¿falta algún hijo? Sí, pero es el más chiquillo, es el más pequeño, ¿verdad? Tráelo, mándalo traer. Pero es que no está aquí, anda cuidando a las ovejas, mándalo traer. Lo mandan traer, y es entonces, ¿verdad?, que dice aquí que Isaí mandó que lo fueran a buscar. ¿Cómo se llamaba este muchachito? David, ¿ok? Su hijo menor, dice, un joven de buen parecer, saludable y apuesto. Vamos a seguir leyendo, leamos juntos. El Señor le dijo a Samuel, este es ¿mi qué? Elegido, subraya esa palabra. Este es mi elegido. Elegido. Levántate y ¿qué? Úngelo. Lo iba a ungir como ¿qué? Como el próximo rey de Israel, como el segundo rey de Israel en lugar de Saúl. Ok, Samuel tomó el cuerno de aceite, ¿verdad? Porque no tenían frasquitos, no tenían botellitas, ¿sí? No tenían PET, tenían cuernos donde ponían el aceite. Derramó el aceite sobre el hijo menor de Isaí, llamado David, frente a sus hermanos. El Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Roma. No, a Roma no, a Ramá. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ahora es muy interesante. En el momento en el que el rey David es ungido, en el momento en que es señalado como el elegido, es ungido, y entonces al momento de la unción, el Espíritu de Dios viene y comienza a vivir en la vida de David, y como dice allí, desde ese día permaneció en él. ¿Se dan cuenta? El ungimiento del rey David es una especie como de profecía de lo que es Jesús. Jesús como el rey supremo, ungido, elegido de parte de Dios para salvar a los seres humanos y para llevarnos a pertenecer a su reino, al reino de los, ¿cómo le llaman al reino de Jesús? El reino de los cielos, el reino de los cielos. ¿Sí? Ok, ahora, no sé si ya les quedó claro entonces lo que es el Mesías. ¿Sí les quedó claro? Es un rey elegido, un rey esperado. ¿Cuáles son las dos palabras que usamos en español para referirnos a ese rey elegido y esperado? Le llamamos Mesías y le llamamos, ¿cuál es la otra palabra? El Cristo. ¿Sí? Ahora, Jesús fue nombrado el Mesías, fue nombrado el Cristo. ¿Ok? Ahora, vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Hay referencias claras en el Antiguo Testamento de la venida de un Mesías? Acuérdate que la Biblia está dividida en dos partes, dos grandes partes. La parte más antigua, que es la parte que tienen en el judaísmo también, ¿verdad? Que se conoce como la Tanaj. ¿Cómo se llama? La Tanaj, que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que va desde el Génesis hasta Malaquías.
¿ok? Y que estamos hablando de 39 libros que conforman el Antiguo Testamento, ¿ok? El Antiguo Testamento es toda la historia desde la creación de la tierra, ¿verdad? El pueblo de Israel, y antes de que Jesús viniera a la tierra. Luego está la segunda parte de la Biblia que llamamos no Antiguo Testamento, sino ¿el qué? ¿El qué? Dígalo fuerte. El Nuevo Testamento, que es a partir del nacimiento, a partir de la venida de Jesús, ¿verdad? Su muerte, su resurrección y el levantamiento de la iglesia. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ahora, fíjate bien, en el Antiguo Testamento, ¿hay alguna alusión? ¿Hay alguna referencia? ¿Encontramos algún versículo de la Biblia donde se prometa que Dios iba a mandar a un rey elegido, a un rey ungido a salvar a su pueblo? Vamos a ver si hay. ¿Sí? Hay muchísimas, pero nada más les puse por espacio y por tiempo, solo les puse algunas. Ok, vamos a ver primeramente en Números capítulo 24, versículos 17 y 19. ¿Listos? Vamos a verlo. Esta es una de las más antiguas porque incluso el libro de los Números, yo no sé si tú lo sepas, forma parte de los primeros 5 libros de la Biblia conocidos, nosotros los conocemos como el Pentateuco, en el judaísmo se conoce como la Torá, ¿ok? En estos 5 libros de la Biblia que son la ley, ya encontramos referencias al Mesías que iba a venir. Vamos a verlo. Números capítulo 24 versículos 17 y 19 dice, vamos a leerlo fuerte: veo a los israelitas viniendo, pero no ahora, sino en el futuro. Subraya futuro, subráyalo, en el futuro. Los veo, pero no cerca. ¿Sí? Como una estrella saldrá un rey del pueblo de Jacob. Subraya rey. ¿De dónde va a salir ese rey? Del pueblo de Jacob. ¿Cuál es otro nombre con el que conocemos a Jacob? Israel. Saldrá un rey del pueblo de Israel. Se levantará un gobernante de los israelitas. Un gobernante vendrá de Jacob, de Israel, y destruirá a los que queden en esas ciudades. Esta es una de las referencias más antiguas que nosotros encontramos en la Biblia, donde claramente se habla del rey que ha sido elegido y que vendrá en el futuro y que vendrá a liberar al pueblo de Israel y que va a gobernar, ¿verdad?, sobre su pueblo. Ok, vamos a otra referencia también en el Antiguo Testamento. Salmos capítulo 2 versículos 7 al 9. ¿Estamos listos? Dice así, vamos a leerlo. Y el rey elegido dice, ¿quién dice? ¿El rey qué? El rey elegido, el rey Mesías, el rey ungido. Subráyalo, ponle un círculo. El rey elegido dice, es una profecía acerca de las palabras del Mesías, del Cristo, del rey elegido, del rey que había sido seleccionado por Dios para venir a salvar a su pueblo. Ok, seguimos leyendo. El rey elegido dice, déjenme explicarles el decreto del Señor. ¿De quién es el decreto? Del Señor, ¿sí? Del amo, del jefe, del Adonai, ¿sí? Ok, él me dijo, tú eres mi hijo, ¿sí? El Señor, el Dios Padre, se refiere a él como su hijo, ¿sí? Hoy me he convertido en tu padre, solo tienes que pedirlo y te daré por herencia a las naciones. El mundo entero será de tu propiedad. Tú las golpearás con cetro de hierro y las harás pedazos como ollas de barro. En otras palabras, este Mesías es sumamente poderoso y viene a ser rey, viene a ser un gobernante de todas las naciones. ¿Ok? Otra más, Isaías 42, versículos 1 y 4. Isaías 42, 1 y 4. Vamos a leerlo. Dice, aquí está mi siervo, el que cuenta con mi apoyo, mi elegido. Subraya eso, mi elegido. ¿Cómo se refiere a él? Mi elegido, mi Mesías, mi Cristo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Con el que estoy muy contento. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue bautizado? En el río
Santiago, no, en el río Jordán, ¿ok? ¿Quién lo bautizó? Juan el Flautista, no, Juan el Bautista. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ¿te acuerdas que cuando él es bautizado, dice la Biblia que los cielos se abren y que se escucha una voz que dice, ¿qué dice? Este es mi hijo. Se parece mucho a lo que dice el versículo anterior que acabamos de leer. Y luego dice, con él estoy muy contento, me complazco enormemente en él tengo contentamiento. Es la misma frase que acabamos de leer, con él que estoy muy contento. Sigamos leyendo. He puesto mi espíritu en él, traerá justicia a las naciones. No se agotará ni se cansará hasta que implante la justicia en la tierra. Gente de naciones lejanas estará esperando sus enseñanzas. En otras palabras, no viene a ser un gobernante, un rey solamente sobre su pueblo. Viene a ser un gobernante sobre gente de todas las naciones, incluyendo gente de México, incluyendo gente de San Luis. Nos incluye a nosotros. Está hablando del Mesías, el Cristo, el elegido, el rey que viene a gobernar. Ok, entonces, nuevamente te hago la pregunta con la que empezamos. ¿Hay referencias claras en el Antiguo Testamento de la venida de un Mesías? Y la respuesta es, sí, claro, está claro. O sea, ahí están las referencias. Insisto, hay más, pero por cuestión de espacio, nada más con estas. Ok, ahora, ¿hay referencias claras en el Nuevo Testamento de que Jesús era el Mesías? Porque ya vimos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay referencias claras. ¿Hay algún lugar donde claramente se diga que Jesús es el Mesías? Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a empezar en primer lugar con Mateo capítulo 2 versículos 1 al 7, donde viene la historia de los reyes magos que no eran reyes ni eran magos. ¿Qué eran? No, pues eran vendedores de... No, ¿qué eran? O sea, eran sabios, ¿sí? Eran sabios, podemos llamarlos, eran antiguos astrónomos, eran estudiosos de los astros del espacio, ¿ok? Entonces ni eran reyes, ni eran magos, ni eran tres, lo que sí es que sí venían del oriente. ¿De dónde exactamente? Sepa la bola, no sabemos exactamente. ¿Ok? Pero en el Evangelio de Mateo, ahí se habla acerca de ellos. Vamos a leerlo con detenimiento para ver qué es lo que dice esta historia, la verdadera historia de los reyes magos que no eran reyes. Vamos a verlo, dice así, ¿están listos? ¿Sí? Vamos a leer juntos, dice, Jesús nació en Belén de Judea, cuando gobernaba el rey Herodes. Después de su nacimiento, llegaron a Jerusalén unos sabios del oriente. Ok, a ver, vamos tumbando mitos de una vez. Los magos, estos sabios que vinieron del oriente, ¿llegaron directamente a Belén o llegaron a otra ciudad? Llegaron a otra ciudad. Aquí dice dónde llegaron. ¿A dónde llegaron? A Jerusalén. Los mitos, las leyendas, los cuentos populares dicen que ellos llegaron junto con los pastores a adorar al niño Jesús. No, eso es falso. Por eso los nacimientos que luego ponemos, ¿verdad? Donde ponemos a los pastores y a los tres reyes magos, bíblicamente no checa la historia. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, tampoco nos vamos a poner a patear al pesebre, como luego dicen, ¿verdad? O a regañar a la gente que puso el pesebre. No. Pero nosotros sí necesitamos saber que los sabios primeramente llegaron a Jerusalén. Y ojo, no llegaron justo en el nacimiento de Jesús, llegaron tiempo después de que Jesús ya había nacido. Fíjense lo que dice, después de su nacimiento llegaron a Jerusalén unos sabios del oriente y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? ¿Cómo se refirieron a Jesús? Porque no sabían que se llamaba Jesús. ¿Cómo lo buscaron? ¿Dónde está quién? El rey, subrayen eso, el rey de los judíos. ¿A quién andaban buscando? Al rey. ¿Y quién era el rey esperado? El Mesías, el Cristo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces es bien interesante que los sabios sabían a quién estaban buscando. Venían en busca del Cristo, venían en busca del Mesías. Ok, sigamos leyendo. Pues vimos su estrella cuando salió y venimos a adorarle. Es bien interesante, ¿verdad? Porque esto de la estrella
es algo que no sabemos bien qué era, ¿ok? Pero que en una profecía que ya vimos antes, sí se hablaba de la estrella, o sea, de Jesús como una estrella que vino. Ok, sigo leyendo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se preocupó mucho, al igual que toda la gente de Jerusalén. Subraya quiénes se preocuparon. ¿Quiénes se preocuparon mucho? Herodes, que era el gobernador, ¿sí? ¿Y quién más? Toda la gente de Jerusalén. ¿Por qué se habrían preocupado? O sea, ¿de dónde venía esta preocupación de que hubiera un rey? Claro, porque estaban esperando un Mesías. Y esto lo dice: fue así como reunió a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, a todos los líderes judíos, a los maestros, a los rabinos, y les preguntó, ¿dónde iban a ser quién? ¿Quién? Ahí lo dice claramente, ¿dónde iban a ser quién? El Mesías. Herodes preguntó, ¿dónde dicen sus profecías que van a ser el Mesías? Subráyale eso, porque es bien interesante ver que ellos sí estaban esperando al rey, estaban esperando al Mesías elegido, al rey elegido, perdón, ¿ok? Ahora, vamos a ver la respuesta. Ellos le dijeron, en Belén, en la provincia de Judea, porque eso fue lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, eres importante entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante, subraya gobernante. ¿Sí? ¿Cómo se refiere la profecía al Mesías? Como un gobernante que guiará como un pastor a mi pueblo Israel. Ahí les puse entre corchetes la cita bíblica de dónde está esta profecía. Está en Miqueas 5 codos. ¿Sabías que Miqueas, el profeta Miqueas, no tenía codos? No, no te creas. Miqueas 5:2, no 5 codos, ¿sí? Porque luego dice, no, pues el Paco dijo que el Miqueas no tenía codos. No, es que la cita es Miqueas 5:2, ¿ok? Ahora, fíjate bien, ¿sabían o no sabían los maestros de la ley? ¿Sabían o no sabían los líderes religiosos de ese tiempo? ¿Sabían o no sabían las profecías del Mesías? Sí, y sabían dónde iban a ser. Cuando Herodes buscan a un rey, al rey de los judíos, la asociación de Herodes es, estos andan buscando al Mesías. Y la preocupación vino porque, órale, ya nos cayó el Mesías. Y entonces por eso preguntan, ¿y dónde dicen las profecías que van a ser? En Belén. ¿Sí? Ahora, fíjate bien, las profecías eran bien exactas, bien detalladas. Aún la ciudad exacta donde iban a ser. ¿Ok? Entonces Herodes llamó a los sabios, se reunió en secreto con ellos, averiguó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y ustedes ya saben el resto de la historia, ¿verdad? Les dice, cuando sepan algo vienen y me regresan y me dicen todo, me cuentan todo, ¿ok? Y Dios les manda una visión a los sabios para que los sabios regresen con Herodes o no regresen con Herodes. No, que no regresen, que se van por otro lado. ¿Sí? Para proteger la vida de Jesús. Porque sí saben lo que se le ocurrió hacer Herodes, ¿verdad? Herodes mandó matar a todos los bebés, a todos los mandó matar. ¿Sí? Para deshacerse del Mesías. ¿Sí estamos de acuerdo? Pregunto, entonces, en el Nuevo Testamento se hace claramente referencia a Jesús como el Mesías, aún en medio de su nacimiento, en medio de la Navidad. Sí, claro. Vamos a otro, rápidamente. Juan capítulo 12, versículo 13. Juan 12, 13. ¿Sí? Dice así. Ok, me voy a adelantar en el tiempo porque el versículo que leímos de los sabios fue justo después del nacimiento de Jesús. Ahora nos vamos a ir casi ya cercano a la muerte de Jesús. Cuando Jesús entra finalmente a la ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan que en Semana Santa nosotros celebramos el Domingo de Ramos? Que más bien debería ser llamado el Domingo de Palmas, el Domingo de las Palmeras, porque es el momento en que Jesús entra triunfante a Jerusalén. ¿Cómo que triunfante? ¿Cómo que triunfante? ¿Por qué triunfante? ¿En qué había triunfado? Porque lo entendían, la gente entendía que él estaba entrando finalmente a Jerusalén como el rey que esperaban, el rey elegido, como el Mesías. ¿Sí estamos de acuerdo?
Eso es lo que nosotros recordamos en Semana Santa. Ahora vamos a ver, fíjate bien, vamos a leer Juan capítulo 12, versículo 13, para ver qué hizo la gente cuando entró Jesús victorioso a Jerusalén. Dice así: tomaron ramas de los árboles, que eran palmeras, y salieron a recibirlo gritando: ¡viva el Salvador! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿El qué? ¿El qué? El Rey de Israel. Subrayen eso. ¿Cómo se referían a Jesús cuando entra a la ciudad de Jerusalén? Como el Salvador primero. Por eso gritaban Hosana. Hosana quiere decir sálvanos, sálvanos, rescátanos, ¿ok? Viva el Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Para ellos, Él era el Mesías. Y con esto se cumple una profecía que había sido dicha mucho tiempo antes acerca de Jesús. Miren, se los voy a mostrar. Está en Salmos capítulo 118, versículos 25 al 26. Vean si existe algún parecido. Vamos a leerlo. Dice: Señor, te alabamos. Nos salvó el Señor. Bendito sea el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos a ustedes desde el templo del Señor. ¿Se parecen o no se parecen esas palabras? Sí. Es más, los que escribieron los evangelios decían esto para que se cumpliera la profecía dicha en Salmos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, pregunto, ¿alguien manipuló todo para que la gente dijera justo lo que decía Salmos? ¿Lo arreglaron todo? ¿Todo fue una obra de teatro para que todo checara? ¿Para que todo cuadrara? No, todo se cumplió como se suponía que tenía que cumplirse. Ok, vamos a otro rápidamente. Juan 19:19. Esto ya es cuando Jesús está siendo crucificado. Y vamos a ver lo que dice Juan 19:19. Dice: Pilato les dijo que escribieran un letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y lo hizo colocar en la cruz. ¿Sí? Ok. Pilato entonces pone un letrero arriba de la cruz. ¿Sí? ¿Pilato era romano o era judío? Era romano, era como el delegado, ¿verdad?, del Imperio Romano en toda la región de Judea. ¿Sí? Y él fue el que dijo, ¿verdad? Bueno, es tanta la insistencia de estas personas y de estos líderes, pues crucifíquenlo, pero yo me lavo las manos. ¿Sí? La sangre de él va sobre ustedes, yo no tengo nada que ver. ¿Sí? Y les permite, pero sí él manda poner un letrero. ¿Sí? ¿Se habrá puesto Jesús de acuerdo con Pilato para que le pusieran ese letrero? No, todo checa con lo que Dios quería que nosotros supiéramos. ¿Qué dice el letrero? Primero, Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Ok, ¿de dónde? De la ciudad de Nazaret. Tal y como decían las profecías de que Jesús iba a nacer en Belén, pero iba a crecer en la ciudad de Nazaret. Ok, por eso es Jesús de Nazaret o Jesús el Nazareno. Ok, muy bien, pero luego viene la frase que es la frase más importante: Rey de los judíos. Subráyale, Rey de los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que hayan puesto Rey de los judíos? Porque públicamente está quedando claro, y lo está haciendo un romano, el que está poniendo un letrero en el que está diciendo: este es Jesús, y este Jesús es el Rey de los judíos, es el Mesías que esperaban los judíos, es el ungido, el elegido de parte de Dios, el gobernante, el Rey que fue ungido para salvar al pueblo de Israel, al pueblo de los judíos y a la humanidad. En otras palabras, Dios se fijó tanto en los detalles que aún en la cruz, ¿sí?, queda registrado para toda la historia de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Mesías. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, Marcos capítulo 15, versículo 32. Aquí podemos ver lo que la gente le decía a Jesús. ¿Sí? Dice así, vamos a leerlo. Si en realidad es el Mesías, el Rey de Israel, que baje de la cruz ahora, y al ver eso, le creeríamos. Esta gente se está burlando. ¿Sí? Pero fíjate qué están utilizando para burlarse. Primero, que para mucha gente
Jesús era claramente el Mesías. Y entonces están burlando de Jesús, pero también se están burlando de todos sus seguidores que decían, uy, sí, ¿verdad? Mucho que creían en esta persona que según ustedes era el Mesías. Mírenlo cómo terminó, en una cruz. A ver, díganle, a ver, si en realidad es el Mesías, si en realidad, y fíjense la asociación, si realmente es el Mesías, ¿el qué? El rey de Israel. Mesías está vinculado al rey de Israel, subrayen eso, porque es bien interesante. Mesías, rey de Israel, si realmente él es el Mesías, si realmente él es el rey esperado, el rey elegido, que se baje de la cruz. Si se logra bajar de la cruz, entonces vamos a creer en él. Nosotros creemos en él porque pasó exactamente lo contrario, porque él se quedó en la cruz. Escucha esto. ¿Podía Jesús bajarse de la cruz? ¿Tenía el poder para hacerlo? ¿Tenía la autoridad para hacerlo? Pero él decidió quedarse. ¿Por qué se quedó? Por amor a ti, por amor a nosotros, porque era necesario que fuera clavado en la cruz para poder rescatarnos de nuestros pecados y que pudiéramos nosotros volver a tener una relación con Dios. ¿Sí? Eso quiere decir que los clavos no fueron lo que lo retuvieron en la cruz. Lo que lo retuvo en la cruz fue el amor que Él tiene por nosotros. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, a ver, hay más versículos, pero insisto, no hay tiempo ni hay espacio para poner más versículos. Ok, ahora, fíjate bien, vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuántas profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas en la vida de Jesús? A mí me pareció muy importante incluir esta pregunta, sobre todo porque, insisto, como lo decía al principio de la conferencia, hay dentro de los judíos ortodoxos, dentro de los musulmanes, hay personas que dicen, no puedo aceptar que Jesús sea el Mesías porque hay profecías que no se cumplieron. Ok, ¿cuántas se cumplieron entonces? ¿Cuántas se tienen registradas que se cumplieron? Escribe cuántas tenemos hoy registradas que sí se cumplieron. Escríbelas. Se cumplieron más de 350 profecías. ¿Cuántas? Más de 350. ¿Sí? En la semana espero, ¿verdad?, poder mandarles un documento, ¿verdad?, en el chat, ¿sí?, un documento donde están estas 350 profecías, para que ustedes las puedan ver, ¿sí? Me hubiera gustado hacer una conferencia para revisar cada una, pero nos tomaría como unas 72 horas de conferencia, entonces no hay tiempo, ¿ok? Pero les puedo dar el documento donde están todas estas profecías, ¿ok? Más de 350. ¿Sí? Ok, a ver, vamos a ponerlo entonces un poco en perspectiva. Si Jesús cumplió más de 350 profecías que están en la Biblia, que están en el Antiguo Testamento, y hay unas que no se cumplieron, y ahorita les voy a explicar por qué hay unas que no se cumplieron, ¿sí? ¿Podemos descartarlo como el Mesías por el hecho de que cumplió más de 350, pero hay unas que no se cumplieron? Se los voy a plantear diferente. ¿Qué probabilidad hay que una persona que haya vivido en todos los años de la historia de la humanidad cumpla con 350 profecías, todas ellas en una sola persona? ¿Creen que está difícil o no? Está dificilísimo. O sea, el que una persona cumpla con más de 350 profecías que están en la Biblia y que no haya manipulado nada, sino que se hayan dado de manera natural, eso es increíble. Es más, no tomemos 350 profecías, tomemos solamente 8, no 350, 8. Matemáticamente, y no me vayan a preguntar cómo se calcula esto porque no tengo ni la más remota idea de cómo se calcula, ¿sí? Pero aquí hay expertos que seguramente nos podrán decir cómo se calcula. Lo único que entendí es que hay que hacer un cálculo de más o menos cuánta gente ha vivido a lo largo de toda la historia de la humanidad y luego hacer una serie de cálculos, ¿sí?, para averiguar, ¿sí?, de toda esa gente, qué probabilidad hay de que una de ellas haya cumplido no con 350, sino con
8. Anoten la pregunta para que la tengan. ¿Cuál es la probabilidad de que 8 profecías se cumplieran en un solo hombre? ¿Sí? Ya no hablemos de las 350, hablemos solo de 8. ¿Cuál es la probabilidad de que 8 profecías se cumplieran en un solo hombre? Y la respuesta, que yo no calculé, yo la encontré, ¿verdad? Es la siguiente: una en… ¿Qué número es ese? A ver, los que son expertos en matemáticas, ¿me pueden decir qué número es ese? Porque ni siquiera sé qué número es. Solo sé que tiene muchos ceros, muchísimos ceros. ¿Cuántos ceros tiene? 3, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 29. Tiene 29 ceros. ¿Cómo? ¿10,000 cuatrillones es? Ok, pues 10,000 cuatrillones. Ni siquiera entiendo el número. Esa es la probabilidad de que una persona haya cumplido, no con 350, con 8. Ahora, vamos a ver, solo 8 profecías cumplidas claramente por Jesús. ¿Sí? Vamos a verlas rápidamente. Primero, el tiempo de su venida, anótalo, el tiempo de su venida. El tiempo se cumplió al pie de la letra, tal y como lo encontramos en el libro profético de Daniel, en los versículos 8 y 9. ¿Sí? Que algún día espero poder explicarles en alguna conferencia también esto acerca del tiempo de su venida. ¿Ok? Porque hoy la verdad estaría muy complicado. Número 2, segunda, nacería, esto ya lo habíamos platicado, ya se los había dicho, entonces también va a ser rápido verlo. Nacería en una ciudad particular, nacería en la ciudad de Belén. ¿Sí? Que es la ciudad también donde había nacido el rey David. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Nacería en Belén. Y ya vimos la profecía. ¿Se acuerdan del Miqueas 5:2? Ok, ya lo vimos. Ahí claramente dice que él nacería en Belén. Número 3, nacería de una virgen. Nacería de una virgen. ¿Esto sí lo dice claramente la Biblia o no lo dice? Vamos a verlo. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la virgen concebirá un niño. Subrayen virgen. La mamá de Jesús iba a ser una mujer virgen al momento de dar a Jesús el nacimiento. ¿Sí? La virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Se cumplió que nació en Belén, sí o no? Sí. ¿Se cumplió que nació de una virgen? Sí. Simón se dice, ¿verdad? Bíblicamente, Simón. Ok, número 4. Sería traicionado por uno de sus seguidores, llamado Judas, por 30 monedas de plata, por 30 piezas de plata. Esto también estaba profetizado claramente, el número de monedas y de qué iban a ser las moneditas. Zacarías capítulo 11 y 11:12 dice de la manera siguiente: así que les dije, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata. Otra, número 5, profecía acerca de Jesús de que se burlarían de él. Se burlarían de él. ¿Sé qué? Se burlarían de él. Salmos capítulo 22, versículos 7 y 8 dice: todo el que me ve se burla de mí, me hacen gestos de rechazo y me tratan mal, y dicen que pida ayuda al Señor, a ver si lo salva. Si tanto lo quiere, tendrá que salvarlo. Justo el tipo de burlas de los soldados, de las personas que estaban ahí al pie de la cruz y que decían: no hombre, pues si es el Mesías, que se baje.
Si es el Mesías, que mande a sus ángeles que lo rescaten. Seguramente Dios lo amará mucho y lo rescatará de aquí. Son las mismas burlas que estaban profetizadas en Salmos capítulo 22, versículos 7 y 8. Número 6. Otra profecía cumplida en Jesús: sería crucificado públicamente. Sería crucificado públicamente. El mismo Jesús hizo referencia a esta profecía. Vamos a ver Juan capítulo 3 versículo 14, dice así, vamos a leerlo. Es Jesús el que está diciendo esto. Dice: así como Moisés levantó una serpiente de metal en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Sí? Sí se acuerdan de la historia, ¿no? De que el pueblo de Israel estaba muriendo de enfermedades, ¿verdad? Y entonces Dios le dice a Moisés: levanta una vara, ¿sí? Y haz una serpiente de bronce, ¿sí? Que esté ahí como enredadita, ¿ok? Y la gente que mire a eso será sanada, ¿ok? Y Jesús lo que está diciendo es: eso que pasó eso que sucedió en el pasado es una señal de lo que me tiene que pasar a mí. Tengo también que ser levantado en alto y puesto delante de la gente, para que la gente, al ver la cruz, ¿sí?, pueda ser sana espiritualmente, ¿sí?, pueda ser salvada de sus pecados. Ok, número 7, otra profecía: sería clavado en la cruz. ¿Sería qué? Clavado en la cruz. O sea, le pondrían clavos en sus manos y sus pies. Ahora, y lo dice claramente la Biblia. Vamos a ver la profecía. Salmos capítulo 22 versículo 16. Dice así: mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. ¿Sí dice o no dice? Claramente, sus manos y sus pies atravesados al ser puesto públicamente en la cruz. Número 8. Moriría entre los criminales y sepultado entre los ricos. La Biblia claramente dice, estaba la profecía de que el Mesías tendría que morir entre criminales y ser sepultado entre los ricos. Isaías 53:9, vamos a leerlo. Esta es la profecía. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Esto concuerda con lo que dice la Biblia de que Jesús vivió y nunca pecó, ¿sí o no? ¿Sí dice, ¿sí dice o no dice? ¿Sí? Ok, ahora, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. ¿Sí? Ahí lo encontramos, ¿sí? Fue enterrado como un criminal y fue puesto en la tumba de un hombre rico. Ok, son 8 profecías acerca de Jesús que claramente se cumplen en la vida de Jesús, ¿sí? Y que nosotros, ¿verdad?, matemáticamente tenemos que preguntar: ¿qué probabilidad hay de que una sola persona haya cumplido con estas 8 al pie de la letra? Bueno, ahí está la probabilidad. Pero no fueron 8, fueron más de 350. ¿Y las que no se cumplieron? Porque hay unas que no se cumplieron, claramente hay unas que no se cumplieron. ¿Esas qué? Pues esas todavía se van a cumplir. Pero no esas no eran profecías que hablaban de la primera venida de Jesús, sino que hablan acerca de la segunda venida de Jesús. Escriban lo siguiente: falta el cumplimiento de profecías mesiánicas, falta que se cumplan profecías acerca del Mesías, y la respuesta es sí, sí faltan, sí. Oye, entonces estás diciendo que los judíos tienen razón cuando dicen que Jesús no cumplió todas las profecías. No, no las cumplió. Cumplió las que tenía que cumplir en su primera venida, y las cumplió todas las que tenía que cumplir en su primera venida. ¿Cuáles faltan de cumplirse? Las que están por cumplirse en la segunda venida. ¿Sí estamos de acuerdo? Anótalo ahí en tus notas. Sí, las que hacen referencia a su segunda venida. ¿Y cuáles son esas profecías acerca de la segunda venida? Esas ya las estudiamos este año.
¿Se acuerdan que tuvimos una serie que se llamaba algo así como las señales del fin del mundo? ¿Sí se acuerdan de esa serie? Que la tuvimos aquí en el Centro Bíblico, ¿o ya se les olvidó? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Ok, esa serie la vimos precisamente para estudiar todas aquellas cosas que están profetizadas en la Biblia acerca de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, incluyendo aquellas que tienen que ser cumplidas por Jesús cuando Él vuelva por segunda vez. Y no solamente hay profecías acerca de Jesús, hay profecías acerca del antimesías, que también lo conocemos como el anticristo, y que también ha de ser levantado, y que justamente ahora que estamos viendo todo este grave problema que se está dando en el Medio Oriente entre el grupo terrorista Hamas y entre el pueblo de Israel, y que el día de ayer les mandé un videíto, ¿verdad?, acerca de Irán, para que ustedes pudieran ver, ¿verdad?, cómo es de que está está esto que explota, ¿verdad? Es como una olla de presión que está a punto, ¿verdad?, de tronar, en la que hay muchos intereses religiosos, económicos, políticos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que nosotros estamos claramente viendo el cumplimiento, ¿sí?, de las profecías acerca de la segunda venida de Jesús, acerca de su venida cuando viene por la iglesia, el arrebatamiento, ¿verdad?, del tiempo de tribulación, de la gran tribulación. Y bueno, obviamente estamos viendo lo de la apostasía que está sucediendo en este momento, y su segunda venida cuando Él viene a pelear esa gran batalla que es la batalla del Armagedón, en la que Él viene y va a gobernar por 1000 años, y luego viene la derrota de Satanás, y luego viene la nueva Jerusalén y un nuevo cielo en la cual nosotros vamos a estar presentes, ¿verdad?, disfrutando de la presencia de Jesús. Todas esas profecías, todo esto que les acabo de decir, a excepción de la apostasía, todo falta por cumplirse, y son profecías acerca de el Mesías, ¿sí? Y están por cumplirse. Entonces estamos emocionados. ¿Por qué? Porque ahora que vamos a celebrar la Navidad y que celebramos que Jesús ya vino por primera vez, no podemos olvidar que faltan profecías por cumplirse. Y así que en Navidad no solamente vamos a recordar la primera venida de Jesús, vamos a recordar que Él viene también por segunda vez. Pregunto, ¿sí dice la Biblia claramente que Él viene por segunda vez? Si no están seguros de la respuesta, necesitan mirar la serie que dimos este año, y que ustedes allí en su boletín tienen el código QR que los va a dirigir al canal de YouTube del Centro Bíblico SLP, donde tú vas a poder encontrar cada una de esas, fueron como 8 conferencias, ¿verdad?, acerca de las señales del fin de los tiempos, para que si tú te perdiste esta serie acerca de cuáles son las profecías que faltan por cumplirse, las puedas revisar y las puedas estudiar a detalle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos emocionados de que Jesús vuelva pronto. Es más, nuestra oración debería de ser: Señor, ven pronto. Regresa pronto por nosotros. Regresa pronto por tu iglesia. Cumple las profecías que faltan. Cúmplelas pronto. Ese debe ser nuestra oración. Muy bien, vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te queremos dar muchas gracias por esta nueva serie de Navidad que estamos comenzando el día de hoy. Muchas gracias, Padre, porque hoy hemos contestado a la pregunta si Jesús es realmente el elegido, es realmente el Mesías, es realmente el Cristo, es realmente el Rey esperado que fue profetizado cientos, miles de años antes de que viniera Jesús. Y que, Padre, nosotros hoy sabemos que efectivamente Jesús es el Mesías, y que tú, Señor, nos has dado muchísimos datos, nos has dado muchísima información para que nosotros podamos ver en Jesús el cumplimiento de más de 350 profecías que fueron hechas muchos años antes de que Jesús viniera a esta tierra, y en las que nosotros podemos ver en un solo hombre el cumplimiento claro, detallado de cada una de estas profecías. Ciertamente, Padre, sabemos que no se cumplieron todas las profecías y que faltan profecías por cumplirse, pero ahora entendemos bien que eso
El hecho de que falten profecías no quiere decir que las otras 350 no se hayan cumplido en Jesús. Más bien, ahora entendemos que todas las profecías que faltan por cumplirse hacen referencia a tu segunda venida. Señor, hacen referencia al rapto de la iglesia, al arrebatamiento de la iglesia. Hacen referencia, Señor, a todo lo que ha de ocurrir en los tiempos finales, la tribulación, la gran tribulación. Señor, todo aquello que falta por cumplirse, sabemos que se va a cumplir. Así como se cumplieron más de 350 profecías en la vida de Jesús, sabemos que se van a cumplir el resto próximamente. Y nosotros anhelamos, Señor, que sea pronto. Anhelamos, Padre, que tú puedas volver pronto. Y anhelamos también que tú nos des la oportunidad de guiar a muchas personas a que puedan conocerte, a que puedan tener una relación contigo, Señor, antes de que venga el arrebatamiento. Señor, de tal manera que podamos disfrutar de estar contigo, de encontrarnos contigo en el aire, de encontrarnos contigo en las nubes y disfrutar de tu presencia para siempre, para toda la eternidad. Señor, muchas gracias porque tus profecías cumplidas nos dan mucha esperanza acerca de lo que ha de venir. Y Padre, especialmente en este tiempo de Navidad, anhelamos no solamente recordar la primera venida, sino también, Señor, recordar con mucho amor, con mucha gratitud, que tú vuelves pronto también por nosotros. Muchas gracias, Padre, por esta nueva serie. Muchas gracias por todo lo que estamos aprendiendo. Señor, transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y así como estamos en una actitud de oración, quiero invitar a todos aquellos que aún no tengan una relación con Dios para que la comiences ahora mismo. La razón por la que Jesús vino en Navidad y murió en la cruz y resucitó fue para que nosotros ya no vivamos lejos de Él, para que ya no vivamos separados de Él, sino que vivamos unidos en una relación de amor con Él. Así que si tú quieres comenzar esa relación con Dios ahora mismo, dile las siguientes palabras, creyendo cada una de ellas con todo tu corazón. Dile lo siguiente, dile así: querido Dios, sé que me he alejado de ti, reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado contra ti. Hoy me arrepiento y quiero volver a ti. Por favor, sálvame y por favor, dirige mi vida de ahora en adelante. Te entrego mi vida y, Señor, anhelo estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.